Estimado ministro, señores senadores, los 4 grupos que se conformaron han trabajado, bueno, y ustedes estuvieron pasando por los distintos grupos y fueron avanzando en definir ciertas prioridades y nubes de consensos. Y cada grupo hemos definido un expositor, teníamos predefinido un expositor de manera que en cada grupo, en los distintos grupos haya finalmente una persona de la academia, una persona de las ONGs, una persona de las empresas y una persona del sector público, en particular del Ministerio de Energía. Vamos a comenzar con el grupo número 1. Voy a dejar con ustedes a Carlos Silva, que es investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que los invito a escuchar el resumen de lo que fue esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, a modo de resumen, cuando partimos con nuestro análisis, con las temáticas que se pusieron en los pizarrones, partieron primero los comentarios de que, número uno, nos estábamos concentrando mucho en el mundo eléctrico, ¿cierto? Yo como ingeniero eléctrico me sentía bastante a gusto, pero al parecer no todos se sentían a gusto con esta visión muy eléctrica del mundo de la energía, ¿cierto? Surgió el tema de la leña, surgió el tema del transporte, que son temáticas energéticas no eléctricas, digamos, de tremenda relevancia. Un segundo punto que se vino a colación es que cualquier tipo de solución, cualquier tipo de estrategia que tomemos debe tener una componente fuerte de corto plazo. Por supuesto, siempre mirando hacia el largo plazo y estableciendo lo que podría ser el puente entre estos dos términos de tiempo, ¿cierto? Pero que necesitamos una solución de corto plazo de manera urgente, ¿cierto? Y que se hizo el comentario que muchas de las cosas que se hablan tienen un casi ribetes de futurista y muchas veces no se hacen cargo del corto plazo que nos apremia hoy en día. De ahí pasamos esencialmente a las dos temáticas principales que íbamos a afrontar, que una era el rol del Estado y la segunda era el desarrollo local. Con respecto al rol del Estado, se mencionó el fortalecimiento institucional, la planificación y desarrollo energético, ¿cierto? ¿Qué rol puede tener ahí el Estado? También como proveedor de información pública, ¿cierto? Que sirva a todo el país para tomar decisiones, ¿cierto? Además, su rol en investigación y desarrollo. Finalmente, no hubo tanto consenso en la posibilidad de tener un Estado con un cierto rol empresarial dentro del sector energético. Ahí sí hubo más bien argumentos encontrados, ¿cierto? Como segunda temática, vimos el tema del desarrollo local y hubo un consenso bastante importante con respecto a que los proyectos energéticos en particular, de hecho los proyectos de infraestructura en general, tienen que hacerse cargo del impacto que tienen en las comunidades donde se emplazan. Y de alguna forma lo tienen que hacer. Y se hablaron de distintas fórmulas de porcentaje de la inversión, ¿cierto? Proporcionalidad a las externalidades, pero el consenso era que hay que hacerse cargo, hay que involucrar a las comunidades, ¿cierto? Y finalmente se llamó la atención de que esto no puede ser un tema solo de dinero, ¿cierto? Ya, vamos y como proyecto energético destinamos 10 millones de dólares a la comunidad. Y la comunidad en el fondo no tiene, en el fondo quizás ni siquiera proyectos para ejecutar esos 10 millones de dólares. O sea, tiene que ser un tema más que de dinero, sea de desarrollo. Y eso más o menos espero haber representado el sentimiento general del grupo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a escuchar ahora las palabras del vocero, no sé, del grupo 2, que abordaron temas de ordenamiento territorial y sustentabilidad ambiental. Dejo con ustedes a Patricio Rodrigo, de Chile Ambiente y del Consejo de Defensa de la Patagonia. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo nos encomendaron ordenamiento territorial y sustentabilidad. Participaron más de 40 personas de diversas representantes de distintos actores. Fue yo diría un debate muy constructivo, muy enriquecedor. También con mucha dispersión de ideas, digamos, porque quizás faltó una introducción un poquito más quizás precisa
del marco donde estábamos dando esta discusión, entonces al no tener claro el marco general de la política, como que no íbamos muchas veces a temas más allá que eran de lo clásico del ordenamiento territorial. Pero yo diría por lo menos algunos elementos que son, yo diría, consensuados. Primero, que el ordenamiento territorial es un instrumento de conciliación de intereses económicos, sociales y ambientales en territorios administrativos en pro de la sustentabilidad. Y en eso, la conciliación de intereses, está claro que los territorios tienen vocaciones territoriales que están dados por las restricciones o limitantes físico-ambientales principalmente, la naturaleza propiamente tal que está ahí y que fue lo que heredó el territorio del caso, pero también están dados por los objetivos sociales, es decir, qué objetivos sociales tienen esas comunidades, tienen las instituciones que ahí están, muchas veces objetivos sociales que tampoco están muy explícitos, más bien tan tácitos y no se definen, y eso mismo lleva a diferencia, y también por los intereses económicos de proyectos energéticos, pero también de otros proyectos turísticos, proyectos agrícolas, proyectos industriales, proyectos de conservación. Entonces, por lo tanto, es en el territorio donde hay que conciliar los tres tipos de objetivos que nos lleven, yo diría, en un objetivo superior del desarrollo sustentable, que es lo que el país ha asumido además como compromiso frente a Naciones Unidas, y eso nadie lo pone en duda. Ahora, para lograr incorporar el instrumento en la administración del Estado y de la administración pública de Chile, yo diría lo primero que se reclamó es que debe haber una definición de una política de ordenamiento territorial que sea consensuada. Y alguien tiene que tener cuáles son los principios, los lineamientos de la política de ordenamiento territorial que va a seguir Chile en el futuro. Y eso también decíamos que es más que energía, es un tema intersectorial, donde tiene que estar vivienda, seguramente obras públicas, minería, transporte, bienes nacionales, que tiene mucho que decir, y también medio ambiente, que quizás como elemento, yo diría, intersectorial, quizás sería el mejor llamado a coordinar una política de ordenamiento territorial que diera garantía al resto de los actores y que esto no va a tener solamente una dimensión sectorial como podría ser desde vivienda, ¿no? Como se ha intentado en otros años, en otros periodos anteriores. Yo diría lo segundo también, esto debería llevar a una ley marco de ordenamiento territorial que defina reglas claras. Se reclaman reglas claras en esto, entonces aquí hay que tener reglas claras y la mejor manera de tener reglas claras es legislar. Y si tenemos claros los objetivos, el lineamiento de la política, podemos perfectamente avanzar en una ley marco de ordenamiento territorial que defina las reglas y dé, yo diría, garantías de que esas reglas se van a cumplir. Junto con la institucionalidad de que tiene que hacerse cargo de esto, que hoy día, al menos en el ordenamiento territorial, hoy día está disperso, solamente hay institucionalidad para los instrumentos, los IPT, que son de vivienda, pero el resto de los instrumentos, hay más de 50 o 56 instituciones que tienen que ver con decisiones que se toman en el territorio rural. Por lo tanto, el ordenamiento territorial debe específicamente ir a apuntar al territorio rural, que es donde, rural y natural, que está inscrito en el rural, que es donde se están, digamos, produciendo los conflictos. Y también, en tercer pilar de esto, es el desarrollo de instrumentos y mecanismos para involucrar a las comunidades en la participación ciudadana. Sabemos que la participación ciudadana ha sido compleja, muchas veces no hay reglas claras cómo hacerla, es muy parcial, es desinformada, y no sabemos en Chile cómo hacer una buena participación ciudadana. Estamos aprendiendo y si vemos que el proceso de empoderamiento de las comunidades es una realidad, bueno, hay que hacer participar a las comunidades para que justamente en función de objetivos que se persiguen, también se las eduquen cómo poder llegar a acuerdos. Porque tampoco podemos estar en trincheras, digamos, enfrentándonos eternamente, digamos, y teniendo detenido, yo diría, el desarrollo del país. Y en ese sentido, los instrumentos de participación ciudadana los vemos muy promisorios. Y lo mismo, yo diría, instrumentos que apliquen el ordenamiento territorial a nivel del territorio concreto donde se tienen que tomar las decisiones. Y pensamos que ahí las comunas rurales deberán ser quizás el foco del desarrollo de un instrumento que posibilite, a través de la participación ciudadana y de todos los actores involucrados, definir, yo diría, las reglas de cómo usar mejor el territorio a nivel de dichas comunas rurales. Y esto requiere también un fortalecimiento de la institucionalidad, porque sabemos que sobre todo los municipios rurales son muy débiles, institucionalmente no están capacitados muchas veces de tomar buenas decisiones, y esto requiere una voluntad del gobierno central y del Estado como un todo de fortalecer estos gobiernos locales. Y traspasando a todo esto, yo diría que hay un tema de fondo que surgió también, que es muy importante, que no estaba reflejado en los 4 grandes pilares o ejes de la política, que era el tema de la innovación. Porque sabemos que para poder conciliar
el desarrollo y medio ambiente, necesitamos tener proyectos de innovación, avanzar en tecnologías más amistosas, en desarrollar nuevas formas de relación de la tecnología con la naturaleza que articule la sociedad, y en eso la innovación era clave. Ahora, se reclamó reglas claras, por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial, quién hace qué, a qué nivel, a nivel nacional, regional y comunal. ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Cómo se hace la participación ciudadana temprana? ¿Qué instrumentos son los que incentivan la participación? ¿Cuál es la autoridad en ordenamiento territorial? ¿De qué manera se hace la compensación ambiental? Se discutió también las compensaciones de otro tipo, que hay bastante controversia. ¿Cuál es la política de concesiones del Estado frente a los proyectos de energía, tanto renovables como convencionales? Porque también ahí se encontraba que habían indefiniciones, habían retardo en la toma de decisiones en el tema de las concesiones del Estado. Sobre todo son las concesiones que otorga el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Quién define y cómo se definen las externalidades negativas de los proyectos? Que muchas veces implican los trade-offs que se generan, y aquí no está claro tampoco quién asume esa tarea. Y por último, yo diría cómo se ordena también el uso del agua, no solamente desde el punto de vista de sus derechos, sino también del uso integral del recurso hídrico. Yo diría son preguntas, quizás más que grandes respuestas. Nos formulamos grandes preguntas, pero yo creo que es un avance interesante, sobre todo poder trabajar compartiendo visiones de distintos actores académicos, empresariales, del mundo de la sociedad civil, y esperemos que el Ministerio y el Ministro, que ha sido muy proactivo en esto, pueda recoger esto y efectivamente transformarlo en una agenda que de aquí hasta que las leyes estén aprobadas hay una participación, yo diría, mucho más focalizada, quizás en temas más específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Dejo con ustedes a Paula Esteves, jefa del Departamento Internacional del Ministerio de Energía. Gracias. Bueno, en la primera sesión se comentaron los temas propuestos, que era el rol del Estado, ordenamiento territorial y sustentabilidad, eficiencia energética, energías renovables, no convencionales y dinamización del mercado energético. Hubo una discusión qué temas estaban incluidos. O sea, se pidió una definición en qué temas estaban incluidos en cada tema presentado. Y se agregó temas nuevos que se encontró necesario desarrollar, como independencia y autonomía energética, participación ciudadana, y ahí también hubo una discusión entre si era estrategia, sistema o política nacional energética de Estado a largo plazo, más allá de los gobiernos. Y se llegó al consenso de una política de Estado a largo plazo consensuada. Con respecto al segundo bloque del grupo 3, que es eficiencia energética y energías renovables no convencionales, primero partimos con eficiencia energética, y en eficiencia energética se consensuaron 5 grandes temas. Primero recibimos las tarjetas de cada integrante, las clasificamos y de acuerdo a esa clasificación definimos, primero, cultura de una eficiencia energética, educar y capacitar en este tema. Y como son, bueno, yo soy ingeniera, entonces calculamos que el 30% de las propuestas planteadas lo calificó como urgente. Y en eso se incluye, como dije, educación, concientización, campañas, cambio cultural, educar en el ahorro permanente a nivel educacional, universitario, y también en el en escolar temprano. Después, instrumentos para la promoción de incentivos. En este tema, el 50% fueron medidas que se catalogaron como urgentes. Y también se hizo referencia a aumentar estándares de eficiencia energética por temas económicos, por ahorro, también presentar eficiencia energética a las mineras y a empresas eléctricas y facilitar inversión y promocionar programas de eficiencia energética. Y también incentivos a la climatización basado en geotermia y solar. Otro tema fue establecer metas y plazos concretos de política de eficiencia energética, de los cuales el 57% lo consideró como medidas urgentes. Repito, claro, definir metas vinculantes, redes inteligentes municipales, levantar demandas sectoriales, inversión y desarrollo, mejorar transporte público y disminuir uso de auto.
Después, el otro es institucionalidad para la política de eficiencia energética. Y aquí interesante, el 78% de los participantes del grupo lo definió como urgente. Aquí se habló en forma general de revisar la institucionalidad, exigencia legal de los porcentajes. También nuevamente aquí se planteó el tema de minería y grandes industrias, normativa de eficiencia energética con respecto a la construcción del tipo LEED, mejorar estándares, por ejemplo, a electrodomésticos, luminarias, alumbrado público, vehículos, calefacción y oficialización de los combustibles sólidos, como incorporar la leña como combustibles sólidos. Por último, un plan de acción para estándares de eficiencia energética, y aquí el 40% de las propuestas fueron consideradas urgentes. Se habló de MEPS, revisión del proceso regulatorio de productos, incrementar plan de acción, estándares de eficiencia mínima en construcción y eliminar y aumentar estándares de productos eficientes y eliminar los ineficientes. Eso fue con respecto a eficiencia energética. Después, nuestro segundo tema era eficiencia, energía renovable no convencional, y nuevamente cada participante presentó tarjetas, distintas propuestas, y consensuadamente las agrupamos en 5 grupos. El primero fue instrumentos para el fomento y promoción, de los cuales el 60% lo consideró como propuestas urgentes. Incentivos para investigación, fomento de energía geotermia, inversión y desarrollo, redes inteligentes, educación, fomento de energías renovables, desarrollo de capital humano, fondos concursables de financiamiento de proyectos que usan energía renovable, resolver intermitencia solar y eólica, incentivos focales para energías renovables no convencionales y mayor involucramiento del Estado. Segundo tema fue facilitar acceso de las energías renovables no convencionales al mercado, y el 67% lo consideró urgente. Acceso, incorporación en redes de distribución, acceso a transmisión con incorporación de planificación de transmisión, acceso masivo, resolver cuellos de botella, carreteras de transmisión, sistemas de socialización de costos, legitimación, clústeres energéticos regionales, para asegurar la independencia de los operadores del sistema, carreteras de transmisión y proyectos regionales. Y que las energías renovables no convencionales participen activamente en los procesos de licitación. Tercer tema, revisión y mejoramiento del marco normativo. El 62% de los participantes encontró que esta medida era urgente. Ley 2025, reglamento, estabilizar la ley, incorporar expertos en el despacho de la ley, permitir compra de energía diversificada. También se planteó el 30% de energía renovable no convencional al año 2030, fomento de la energía renovable no convencional sin subsidio, otros plantearon con subsidio, priorizar despacho de energía renovable no convencional y transparentar información del mercado para destrabar proyectos de ejecución. Después también se planteó fortalecer el rol del Estado en cuanto a la energía renovable no convencional, y aquí no hubo medida urgente, así que si no, se habló solo de una medida y fue una medida deseable. Y por último también hablamos de la participación ciudadana vinculante a los proyectos de energía renovable no convencional, con un 67% de los participantes consideraron que esto era urgente. Y esto eran instancias de participación legitimada de una agencia pública de participación y una evaluación ex ante. Eso es. Gracias. Eso sí que es dar cuenta de lo que se habló en el grupo. Quiero dejar ahora al representante del grupo número 4, a Rodrigo Castillo, conocido por todos ustedes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que lo primero que nuestro grupo seguramente estaría de acuerdo es que la próxima vez Paula Esteves tiene que hacer el resumen también de nuestro grupo, porque estoy totalmente avergonzado. Con suerte alcancé a tomar algunas notas. Efectivamente. Bueno, lo primero, le dedicamos un tiempo que probablemente era más que la organización esperaba al tema introductorio, es decir, así estos primeros 4 grandes temas realmente enmarcaban la discusión energética y todos sus elementos. Lo primero que surgió
fue el que estos 4 temas realmente eran 8. Cada uno estaba agrupado en 2 temas y se consideró que la gran mayoría de ellos en realidad eran temas independientes que tenían una cierta relación unos con otros, pero no necesariamente. Por ejemplo, se planteó que el tema del rol del Estado era un tema totalmente transversal que probablemente cruzaba todos los demás temas. Luego entramos en una discusión bastante interesante y profunda sobre la necesidad de subir un paso en la discusión relativo al establecimiento, al acuerdo y al consenso sobre los grandes objetivos de política pública que se persiguen con la gestión energética, tanto por parte del gobierno como por parte de los privados. Temas como precio, fomento de la competencia, cuál importancia le damos a los niveles de seguridad del sistema, etcétera, de acuerdo al grupo, fueron considerados como anteriores a comenzar a discutir estos 4 grandes temas que más bien parecieran estar en la línea de la solucionática, más que en la línea del establecimiento, como digo, de los grandes principios. Alguien, de hecho, incluso comentó, y yo en lo muy personal concuerdo, que una parte de esa discusión tiene que ver con algo que está aún más arriba y que tiene que ver con la vocación productiva de Chile. No es lo mismo desarrollar energía para un país que tiene una vocación productiva extractiva como Canadá, que hacerlo para un país que tiene una vocación más bien de carácter tecnológico y de economía del conocimiento, como es Alemania, etcétera, y probablemente esa definición de fondo altera en forma importante cualquier definición de política pública futura. Evidentemente hablamos otras muchísimas cosas relativas a este tema, pero por honor al tiempo, creo que eso resume los elementos principales de esa parte de la discusión. También no quiero dejarlo pasar, se planteó por parte, en primer lugar, de Flavia Liberona, pero que fue concordado por varios de los asistentes, no sé el porcentaje exacto, que el concepto sustentabilidad no era el más adecuado para dar cuenta de los temas de conflictos socioambientales y por lo tanto se propuso ocupar el concepto de conflicto socioambiental o de adecuación socioambiental más que el de sustentabilidad. Entrando a los temas ya de estudio de este grupo en particular, nuevamente pido disculpas si hay alguno que se me queda, intenté ser lo más ordenado posible. En dinamización del mercado y sistema de transmisión se intentó enmarcar las propuestas en varios grupos. Nuevamente, no soy capaz de reproducir los porcentajes que hubo a favor de urgencia máxima o mera urgencia, pero probablemente el más repetido y con gran urgencia fue mejoramiento al sistema de licitaciones, y en este sentido fueron básicamente 3 los grandes temas que se plantearon con motivo del tema de licitaciones. En primer lugar, explotación del potencial de las licitaciones en promoción de la competencia, es decir, las licitaciones no son solamente un mecanismo para comprar energía, sino que es una de las principales herramientas, más con las limitaciones institucionales de nuestro país, para que el Estado pueda complementar o incluso influir en la política pública sobre fomento de la competencia y también fomento a algunos tipos de energía. Y en este sentido se plantearon ideas tales como límite a la participación de los incumbentes en las licitaciones, plazos para inicio de suministro superiores a los plazos actuales, flexibilidad de los bloques, tanto desde el punto de vista del tamaño de los bloques como de los plazos de los bloques, la promoción de las energías renovables no convencionales, y aquí se plantearon básicamente 2 grupos de ideas. Por una parte, la posibilidad de hacer licitaciones por tecnología y por la otra, hacernos cargo de dificultades que han generado barreras de entrada para la incorporación de energías renovables y que están muy relacionadas con lo que hemos denominado despacho horario o la necesidad de participar con un esquema de despacho horario. Luego, como otro gran tema en la dinamización del mercado, aclarar el tratamiento a las energías sin contrato, acotar los riesgos por quiebra de un oferente que haya sido adjudicado. Nos estamos refiriendo evidentemente a lo que se denomina coloquialmente como el caso campanario, que se considera que es una de las barreras de entrada existentes para la participación en licitaciones. En segundo lugar, se dio una discusión bastante amplia y rica sobre la planificación y el rol del Estado. Nuevamente sería interminable hacernos cargo de todo lo que se planteó, sin embargo también muy relacionado con el tema original, es decir, con cuáles son los objetivos de política pública que eventualmente se persiguen y cuáles son los instrumentos disponibles actualmente con nuestra institucionalidad o eventuales modificaciones a esos instrumentos en el futuro, la posibilidad de que el destino de la generación tenga un nivel de planificación superior por parte
del Estado. Y en este sentido, nuevamente, y relacionado con lo anterior, también se produjo una discusión sobre la ausencia de una política pública energética en el país, o más bien la ausencia de planificación energética, que no necesariamente significa ausencia de política pública. Se mencionó insistentemente la independencia de los SEDEX como un elemento para darle mayor dinamismo a la industria, la incorporación de mecanismos de gestión de demanda, y en este tema amplio de incorporación de mecanismos de gestión de la demanda fue muy insistente la mención a esquemas de comercialización, vale decir a que haya nuevos actores que puedan participar en el mercado de la comercialización de energía, tanto a nivel de clientes libres y clientes industriales, como eventualmente también a nivel de clientes residenciales, tarifas flexibles relacionado con lo anterior y también relacionado con el desarrollo de inteligencia de redes y, por lo tanto, capacidad tecnológica para brindarle a los clientes la posibilidad de tomar decisiones, entre las cuales se encuentra, entre lo que se mencionó también, la posibilidad de que los clientes puedan escoger la fuente de generación sobre la cual están comprando, es decir, que alguien tal vez pueda estar dispuesto a hacer un esfuerzo económico superior a cambio de estar consumiendo energía de una cierta fuente. En este tema que nuevamente ya se relaciona con los aspectos tarifarios, se mencionó también insistentemente la necesidad de una mayor claridad a nivel tarifario para los clientes, pero también para el resto de los integrantes de la industria, y en este sentido también se siguió discutiendo respecto de distintas posibilidades de gestión de la demanda por parte de los clientes. Uno de los temas nuevamente que fue transversal a muchas de las ideas fue la necesidad de buscar mecanismos para destrabar proyectos de generación, y esto estuvo relacionado por una parte con aspectos de carácter burocrático o administrativo, pero también y muy fundamentalmente con aspectos relativos a ordenamiento territorial y también a la posibilidad de establecer esquemas que permitan un mecanismo de solución de conflictos, de solución de controversias, de acercamiento temprano a las comunidades para ir evitando con tiempo el que se produzcan estos conflictos. Y finalmente, otro de los temas que fue muy mencionado y con diversas ideas fue el tema de acceso a los terminales de GNL. Aquí probablemente un tema a ser establecido por parte tanto de la autoridad como de los privados dice relación con si es cierto o no que hoy día existen grandes holguras a nivel de al menos algunos de estos terminales. Hay quienes afirman que esas holguras existen, hay estudios, hay puntos de vista que plantean que eso no sería al menos totalmente cierto, y eso evidentemente es importante a efectos de diseñar la política pública. En lo que se refiere a desarrollo de la transmisión, nuevamente la cantidad de temas fueron enormes, pero voy a intentar ir en el orden más o menos que yo logré tomar en que se plantearon las ideas. En materia de planificación de la transmisión, hubo muchas menciones respecto de cuáles debían ser los criterios de planificación y también de operación. Entre ellos, evidentemente, se mencionó en forma bastante insistente los criterios de seguridad, los criterios de N-1 puro. Sabemos que en nuestro país no contamos con criterios de N-1 puro a nivel de transmisión y por el contrario tenemos criterios más bien economicistas de minimización del costo de la transmisión, lo cual genera consecuencias de mercado de todo tipo. Promoción de la asociatividad, no solamente desde el punto de vista de la planificación de la transmisión, sino también de otras políticas públicas. Una planificación de la transmisión que tenga en mente la promoción de la competencia. Nuevamente sería eterno explicarlo, pero la mayoría de ustedes lo entienden muy bien. La transmisión genera incentivos o desincentivos a la competencia. Promover el acceso de las energías renovables no convencionales a los sistemas de transmisión. El que haya coherencia entre la planificación de la transmisión y la matriz que queremos como país o a la que queremos avanzar. Criterios de diseño distribuido, fue un tema que también surgió con varias menciones. Redes transversales, que es un tema que está presente en el antiguo proyecto de carretera eléctrica y que también se relaciona con el acceso de las RNC a este tipo de redes de transmisión. La consideración de la demanda con un mayor plazo de horizonte de planificación, hoy día es 10 años, se plantea nuevamente el poder ir hacia 20 años. El tema de la interconexión, tanto del SIC y el SINC, como las conexiones internacionales surgieron también bastante insistentemente en la conversación. Y respecto a la interconexión SIC-SINC, sí existió al menos un warning señalando que había que tener cuidado con las consecuencias ambientales y de equilibrio de las emisiones en la toma de esta decisión.
Finalmente, en el tema tarifario estrictamente relacionado con transmisión, surgió en primer lugar la idea de establecer mecanismos de estampados que supongo, porque no se aclaró, que tenían que ver con una mayor claridad, transparencia y facilidad tarifaria, aunque tiene otras varias consecuencias. Mayor claridad y transparencia en general respecto de los cobros esperables, predecibles, por la conexión al sistema y por cada uno de sus elementos. Asimilación de la subtransmisión a los criterios de transmisión troncal como mecanismo de fijación tarifaria y finalmente planificación de la transmisión con holguras, y lo pongo en el área de tarifas porque evidentemente la planificación con holguras implica una toma de decisión respecto de quién va a financiar tarifariamente esas holguras durante el tiempo en el cual todavía la demanda no se haya producido. Finalmente, el tema concesiones y servidumbre, el seguir avanzando en todo lo que se ha logrado en materia de concesiones y servidumbres, pero también surgieron voces críticas respecto de las últimas legislaciones, quienes plantearon, por ejemplo, que la actual legislación no estaría cumpliendo adecuadamente con el convenio 169 y por lo tanto se propone revisar esa legislación. Y finalmente, bueno, otros temas relativos a mejorar el proceso de concesiones y servidumbres, aplicación de evaluación ambiental estratégica al diseño y a la construcción de este tipo de líneas, y finalmente la prohibición al cercenamiento de proyectos a efectos de saltarse algunas obligaciones de carácter ambiental. Eso es todo. Muchas gracias. Sin porcentajes, pero con un nivel de exhaustividad también altísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, estamos llegando ya al momento del cierre de este taller. Y corresponden las palabras del ministro. Me gustaría así salirme un poco de protocolo y ver si hablábamos con el senador Guiller, que quería decir unas palabras. Senador Girardi, si quieren, y arriesgo ahí, si pueden, 2 minutos para cierre. Que este ejercicio que ha sido tan útil y yo me siento una regionalista de alma, creo que vale la pena repetirlo en regiones, porque aquí estamos todos los que estamos y opinamos sobre la región, el ordenamiento territorial, sin embargo lo que pasa, pasa allá. Y es una buena idea, ha sido un diálogo súper fructífero y yo le sugiero, ministro, que lleven este mismo ejercicio a las regiones y nos sentemos en los gobiernos regionales con la gente que competa. Bueno, justamente yo quiero agradecerle esta oportunidad, porque a mí, en lo personal, me parece, o lo más interesante, esto del cómo. Porque yo creo que en esta sociedad el cómo que comunica de los principios, los valores. Y yo hablaba hace un rato atrás de que había que salir del siglo XX, que es un mundo lineal, cartesiano, y el pensamiento lineal es ciego, y construir pensamiento complejo. ¿Cómo se construye pensamiento complejo? Como lo hemos hecho acá. De una manera colaborativa, no de una manera competitiva. Y además juntando no solamente las capacidades técnicas, sino las historias de vida de las personas, porque no solamente una capacidad técnica la que se suma en un proceso colaborativo, es su historia de vida. Aquí hay personas que han confrontado distintas realidades, distintas experiencias. Al final eso vale tanto como la experiencia técnica, que también es importante. Y por eso me parece tan relevante que hayan actores sociales, consumidores, científicos, académicos, político, empresario, y eso fue lo que tratamos de generar como proceso. Y este proceso hemos tomado la decisión con Alejandro de llevarlo a todas las regiones, y los vamos a invitar a todas las regiones, porque además cada región tiene su propia realidad, tiene su propio mundo, tiene su propia constelación o manera de ver el mundo, caminar por la vida. Y a mí me parece que si no construimos pensamiento complejo, vamos a mantener la ceguera, y además es muy interesante esto de juntar estas experiencias distintas, porque es unir lo que está separado y que nunca debió haber quedado dividido, porque creo que la única oportunidad finalmente es que juntemos estas miradas distintas, porque eso es lo que va a hacer que podamos enriquecer nuestro pensamiento. Ahí está, quiero agradecer esto a Fernando Luntz, uno de nuestros premios nacionales de ciencia, que es un físico. Yo siempre he pensado además que los cambios dentro de los sistemas no vienen nunca de los centros, vienen de las periferias caóticas, y esta es una periferia caótica que hemos intentado hacer en un modelo tal vez que podríamos perfeccionar a futuro. Yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con que hay que hacer una transición y hay un corto plazo.
Y este corto plazo tiene requerimientos. Vamos a seguir con centrales a carbón, vamos a seguir con centrales que tal vez pueden ser cuestionadas, pero este corto plazo requiere, yo diría, una condición e incorporar lo que algunos llaman externalidades y valorar esas externalidades. Todos sabemos que, de acuerdo a todos los estudios internacionales, 1 kilowatt-hora de carbón genera por lo menos 60, 70 dólares de daño. Eso tiene que ser incorporado para que podamos comprar pera con pera, si no nos estamos haciendo trampa. No puede haber un subsidio de las personas, de las comunidades, de la sociedad al negocio uno. Lo segundo, tenemos que mejorar nuestra institucionalidad ambiental rápido y nuestro rol de cómo enfrentamos las comunidades para el corto plazo. Ahora, mi gran diferencia con algunas de las cosas que se han planteado es que yo creo que no hay mediano plazo. Yo creo que el futuro ya es corto plazo, el futuro ya llegó. Y vamos a tener que hacer ambas cosas. No hay un corto plazo y no hay un mediano plazo. Si uno mira el mundo, estamos 40, 30 años atrasados nosotros. El planeta, las cosas van caminando hacia otro lado. Yo comentaba que un terabyte hace 10 años atrás era más que una pieza como esta y hoy día es una punta en el alfiler. Yo creo que tenemos que ponernos la perspectiva, pensar cómo va a ser Chile en el 2030 y el planeta, y caminar para atrás y entonces pensar cuáles son los instrumentos de política, proyecto país, porque esto se inscribe en un proyecto país, vocación de uso del territorio, aquí se ha hablado. A partir de ese proyecto país tenemos que definir la política más importante, que es la política energética. Yo solo quiero recordar que hay una mirada de la economía que yo diría que no da cuenta de toda la realidad. Nosotros hemos tenido una visión de una economía que no da cuenta de la termodinámica. En la vida es un permanente alejarse del estado de equilibrio desde el punto de vista termodinámico. Cuando está el punto de equilibrio, la muerte. Y la economía y la vida son procesos termodinámicos, son procesos energéticos. Y la economía no da cuenta justamente de la termodinámica, que usar energía disponible, energía no disponible, y que nuestros recursos naturales son seres vivos. Y que por lo tanto hay toda una relación, está todo unido, nada está separado. Y esa manera de mirar es la que tenemos que incorporar. Ahora, yo creo que tiene que haber una política energética, esa política tiene que definir instrumentos normativos, institucionales, instrumentos de todo tipo, y evidentemente esa es la tarea que tenemos por delante. Aquí hay temas que no se han abordado. Estuvo Juan Asenjo en la mañana, que es nuestro Premio Nacional de Biología, que es la biotecnología en el desarrollo de la energía. Craig Venter acaba de patentar una bacteria que produce hidrógeno. Tal vez vamos a tener un mundo de desarrollos que van a venir de la biotecnología. Vamos a tener que incorporar los temas del agua. El tema del agua es tema energético, me lo recordaba irónicamente que no había hablado del agua en la mañana, pero el agua, la crisis del agua es consecuencia de una crisis energética y las soluciones del agua van a ser también energéticas. Pero lo interesante que yo veo es que este mundo que viene es un mundo de abajo para arriba. Y yo pienso que hay un rol del Estado que es relevante, más que en otros ámbitos, que es, por ejemplo, en el ámbito de definir que la infraestructura en este país, particularmente la infraestructura de transmisión, yo estoy de acuerdo que las generaciones más privadas, con señales incorporadas en una cierta visión, pero yo pienso que las carreteras, las grandes carreteras, los ramales transversales, las redes distribuidas, justamente para hacerse cargo y para que haya equidad, para que cualquiera que pueda generar un proyecto de innovación, que esas carreteras, que esas redes transversales, eso sean acostumbrados y el rol del Estado. Así en Alemania, por lo menos en muchos países que han avanzado, el mundo va a cambiar dramáticamente, vamos a vivir en ciudades inteligentes mucho más antes de lo que pensamos, van a haber autos eléctricos mucho antes de lo que pensamos, y Chile, yo de verdad, lo que quisiera que no que nos compráramos esto, creo que es un tema de convencimiento. No hay tal vez en el planeta un país que tenga las oportunidades que tiene Chile en esta materia. Y yo creo que justamente porque tenemos una crisis profunda, porque tenemos que refundar, porque no tenemos petróleo, porque no tenemos gas, tenemos las mayores oportunidades que pueda tener un país que tiene todo para desarrollarse, que tiene los recursos más importantes del siglo XXI, y justamente porque no tenemos más gas y no tenemos estos recursos y tenemos hambre de salir adelante, podemos transformarnos y tener un rol de liderazgo en Latinoamérica, y además porque estoy convencido que la crisis del petróleo nos va a obligar a la continentalización, a las relaciones transversales entre nosotros. Yo de verdad quiero felicitar esto, quiero valorar el coraje de todos los que han venido a veces con sus propias cargas de prejuicio, me refiero al mundo de la sociedad civil, a los empresarios, y yo pienso que hay un diálogo que es muy importante, y creo que después de conversar un poco nos damos cuenta que tal vez pensamos mucho más parecido todos
de lo que pensamos, pero a veces esa compartimentalización y esos prejuicios nos hacen sentir o creer que estamos mucho más distantes de lo que estamos. Así que yo creo que Chile tiene una gran oportunidad y con Alejandro nos vamos a encargar y vamos a trabajar con el ministro codo a codo y con todo para que esta reflexión la podamos llevar a todos los rincones de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Guiller. Bueno, yo creo que a esta altura suena a repetirse un poco las conclusiones, porque lo que corresponde es acoger lo que dice Malala, ¿no es cierto?, cuando nos pide que hagamos una promoción del diálogo a nivel nacional. Obviamente no podemos seguir reduciendo los debates a Santiago y a las élites empresariales, académicas, sino que tiene que ser un tema de todo el país y tampoco es solo de los intelectuales, también es un diálogo de los ciudadanos. Por lo tanto, es un compromiso, María Olivia, el que esto lo repitamos en todas las regiones, convocando a todos los actores. Yo creo que yo veo un futuro muy optimista. El arte de la política es construir consenso. Yo creo que el país necesita nuevos consensos para un ciclo largo de 25 o 30 años, probablemente, aunque quizás los tiempos se acorten por la propia dinámica de los cambios históricos. Pero yo creo que el país está en condiciones hoy de dar un salto cualitativo en la manera como enfrenta los problemas. Tenemos nueva agenda, pero tenemos nuevas visiones y no están en el pasado. Esto no es un tema de nostálgico, están en el futuro. Y por lo tanto hay que construir las respuestas. Tenemos muchas preguntas en todas las materias y no sabemos con certeza con qué nos vamos a encontrar. Pero hay que abrirse a la participación ciudadana para tener una nueva institucionalidad, para tener nueva educación, para desarrollar una economía que salga de la economía rentista, primaria exportadora y avance al valor agregado, a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Y sobre todo tenemos que hacer un gran esfuerzo en educación. Educar no es solo formar técnicos. La crisis que hoy tenemos, y lo sabemos en la actividad económica de punta, no es tanto incluso en lo tecnológico, porque ya a todo el mundo se le está abriendo la ampolleta que están surgiendo cosas maravillosas en el mundo y las podemos integrar. El problema es que la educación básica es la que está fallando y lo saben mejor que nadie los mineros. Una juventud un poquito adocenada en su entorno familiar, sobreprotegida en sus universidades y que van a las grandes universidades del mundo, pero que cuando llegan a los 3.000, 4.000 metros de altura, separados de su familia, en condiciones de dureza, no resisten. Por lo tanto, tenemos que forjar mejor el carácter de los chilenos, formar valores más sólidos, convicción de que la vida es esfuerzo y además abrirse a lo nuevo. Yo le insisto, el país está entrando en una etapa de una dinámica de cambio, pero no la miremos atemorizándonos unos a otros e inventándonos fantasmas para obstaculizar el debate. Transparentemos el debate, abramos nuestros miedos, compartámoslos, todos queremos progresar, pero queremos progresar con un país más democrático, donde la riqueza, el conocimiento y las virtudes de la buena vida se repartan entre todos y que además tengamos sobre todo respuestas nuevas. Hay un mundo maravilloso que conquistar. Nuestra misión como políticos no es dar las soluciones muchas veces técnicas, es crear las condiciones políticas para este cambio por la vía de los consensos. Yo no creo en la maquinaria pesada en política. Yo lo que creo en política es el diálogo. Y en el país están todas las condiciones para que en un diálogo entre trabajadores y empresarios, entre jóvenes y viejos, entre las regiones y el centro, empecemos a pensar Chile de otra manera. Y yo les propongo, si en 200 años y algo más de vida republicana miramos Chile siempre desde el centro, hagamos el gran desafío de pensar Chile desde las regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Dejo con ustedes al ministro Máximo Pacheco. Bueno, en primer lugar quisiera hacer algunas palabras de agradecimiento, agradecer al senador Girardi por la hospitalidad de esta casa. Creo que es difícil encontrar un mejor lugar donde hacer una reunión como esta. Y la verdad es que quiero también pedirle a todos ustedes que reconozcamos el inmenso trabajo que ha hecho Javier Zulueta con su equipo por armar esta reunión, diseñarla y de alguna manera hay muchas personas que trabajaron con él para que esto tuviera la dinámica que tuvo. Por lo tanto, pido un gran aplauso para él. Quiero hacer dos o tres reflexiones sobre las conclusiones que yo me llevo para mi casa. Primero, es notable que se hayan elegido 4 relatores para representar las opiniones de los distintos grupos
y uno haya sido un académico, otro haya sido un dirigente de una ONG, el otro haya sido una funcionaria del Ministerio de Energía, y el cuarto, un representante de los empresarios. Creo que eso es inédito y eso le da una fuerza a esta reunión que realmente es un mérito de todos nosotros y del cual yo me siento muy orgulloso porque creo que hemos trabajado mucho con el senador Guillet, con el senador Girardi, para justamente producir esto. Segundo, tuve la oportunidad de pasearme solamente por pocos minutos para poder estar en todos los grupos y lo que más me llamó la atención de la conversación fue el tono. Y el tono, pucha, que es importante, porque es distinto, uno las cosas las puede decir de manera agresiva, uno las cosas las puede decir de manera inadecuada y uno las cosas las puede decir de manera amigable y constructiva. Y lo que yo vi hoy día fue un gran esfuerzo de todos por cuidar el tono y quiero invitarlos a que mantengamos eso. No cabe ninguna duda que en los contenidos me llevo a la conclusión de que hay plena conciencia de los grandes desafíos que tenemos y que nosotros, como parte de la clase que tiene responsabilidades, digamos, de gestión en nuestros distintos ámbitos, tenemos que responder a esos desafíos. Cuarto, quisiera agradecer el que se hayan quedado, porque tuve la impresión al principio, cuando invitábamos tanta gente importante, con agendas tan ocupadas, que podíamos tener un gran lleno para la inauguración y un gran vacío para el final. Y la verdad es que hemos tenido un lleno para el principio y para el final. Y eso habla muy bien del compromiso con el cual aquí se tomó esta responsabilidad. Y quiero excusarme porque durante la mañana he recibido varios mails de gente que me reclama por qué no los invité. Quiero decir que uno lo puso muy simpático, dijo, me perdí algo importante y no sé por qué. Y la verdad es que el por qué es porque, pucha, se cometen errores y quiero pedir públicas disculpas a algunos que no están hoy día aquí porque la verdad es que se nos escapó de la lista. Hemos recogido muchas propuestas y quiero decirles que todavía hay tiempo para continuar presentándolas. No era la tarjetita el último minuto para las propuestas. Me encantaría, digamos, que ustedes nos puedan seguir entregando propuestas que tengan de ideas porque todavía es tiempo para incorporarlas en la agenda. Quiero agradecerles y decirles que este ministerio en los últimos 5 años, como lo dijo el señor Girardi, en los últimos 4 años tuvo 5 ministros. Eso a cualquier organización humana le impacta y la resiente. Cuesta crear motivación, cuesta crear espíritu de equipo, cuesta crear un trabajo de compromiso con esa rotación de autoridades. Y yo he visto un tremendo esfuerzo de los equipos del Ministerio de Energía por ponerse a la altura de la obligación y del desafío que tenemos, y ha habido un gran trabajo de todos los equipos del Ministerio que yo quiero agradecer hoy día porque los he visto trabajar alrededor de la agenda. La idea de las regiones cuenta con todo nuestro respaldo, creo que es una idea fundamental, es ahí donde están los recursos, es ahí donde están realmente los proyectos y por lo tanto es una cosa que la vamos a tomar con el mayor entusiasmo. Y finalmente decirles que el compromiso del presidente Bachelet era presentar la agenda en los 100 primeros días, ella redujo el plazo a mayo y les informo que vamos a tener agenda en mayo y espero poder invitarlos a ese acto, digamos, que va a contar con la presencia del presidente de la República. Muchas gracias.